Santísimo Padre Celestial, nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa. Señor amado, permite que sea tu misericordia, mi Dios, nuevamente regándose, manifestándose abundantemente en nuestras vidas. Háblanos a través de esta enseñanza. Permite, mi Dios, que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, Señor amado. Señor, que si hemos venido de pronto turbados con algo en nuestro corazón y necesitamos encontrar en ti, Señor, la paz, este sea el momento propicio. Este sea, oh Dios, el tiempo que tú has establecido para hablar a mi necesidad, mi Señor amado. Permite que tu gloria, Señor, pueda transformar mi corazón, pueda romper toda ligadura, toda atadura, oh Dios, en mi vida, y que sea el glorioso Espíritu de Cristo redimiendo mi alma si acaso no tengo salvación. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Daniel capítulo número 4. Mis queridos hermanos, en estos primeros 18 versículos, la Biblia nos da a conocer, sí, una nueva etapa en la vida de un hombre llamado Nabucodonosor. Recordemos que en los 3 primeros capítulos se narró de manera inicial en el capítulo 1 de qué manera los pueblos fueron subyugados por medio de un imperio que dominó el mundo entero. Y este imperio también subyugó a la nación de Israel. Recordemos que en el capítulo 1 se hizo una transportación de aquellos que habían sido tomados como esclavos y habían sido llevados a Babilonia. En ese capítulo 1 salen a relucir 4 personajes. Daniel, o también conocido como Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 muchachos que unidos con Daniel marcaron la diferencia, y Dios los ministró y les dio capacidad para poder sobresalir entre los otros esclavos, tanto que llegaron a escalar y posicionarse en el mismo estado real de Nabucodonosor. La Biblia nos narra, recuerde, en el capítulo número 2 y capítulo número 3, que Daniel es tomado en consideración porque reveló un sueño al mismo rey de Babilonia, y éste recibió honores por esa interpretación. En el capítulo 3, la Escritura nos narra que Daniel salió por breve tiempo del reinado a una comisión, y estos 3 amigos de Daniel fueron probados en su fidelidad al no rendirse ante la estatua de Nabucodonosor, sino mantenerse firmes adorando al único y soberano Dios de Israel. La Escritura menciona, mi amado hermano, que Nabucodonosor, ese mismo rey que levantó una estatua, ahora elogiaba la fe de estos 3 al ver que habían sido salvados del horno de fuego. Pasado ya 16 años de ese evento, ahora Nabucodonosor, ya casi en el ocaso de su reinado, la Biblia nos dice del verso 1 al versículo número 18 que nuevamente a su corazón habían llegado sueños y preocupación. Tanto dice la Biblia que mientras él dormía, nuevamente Dios le da a conocer lo que habría de acontecer en el futuro. De alguna extraña manera, Dios hablaba a este hombre impío, este hombre idólatra. Nabucodonosor no era, mi amado hermano, un buscador de Dios. Era un rey pagano, era un rey idólatra, era un hombre que trataba simplemente con su propia vanidad y con su propio ego para poder darle realce a todo cuanto él hacía. Pero Dios en su soberanía siempre trataba con este rey. Y de alguna manera Dios también en su misericordia le extendía su gracia y hacía que este hombre permaneciese en el poder. La Biblia nos narra que Nabucodonosor tuvo un sueño, y a raíz de ese sueño mandó a llamar, dice la Escritura, a sus astrólogos, sus adivinos. Venga por favor conmigo nuevamente a la Biblia en el verso número 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos
y adivinos, y dice la Biblia que él les contó su sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Esta segunda visión que tiene el rey, a diferencia de la primera recuerde que el rey no recordaba el sueño, pero en la segunda tenía el sueño muy claramente presente, pero la interpretación nadie se la pudo otorgar. Recordando que el único que puede interpretar los sueños o las visiones está, amado hermano, en la potestad de nuestro Dios, y Él se la revela a quien Él quiera revelárselo. Amén. Esto no lo va a encontrar en un libro, no lo va a encontrar en el horóscopo, no lo va a encontrar en la bruja del barrio, sí, ni en alguna lectura de cartas. El futuro, es decir, del hombre, de la humanidad, está en las manos y en la potestad del Dios Altísimo. La Biblia nos narra, mi amado hermano, en el verso número ya 18, que luego de que el rey le cuenta a Daniel el sueño, dice ahí la Escritura: tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses, dice ahí, sí, santos. Recuerde, mi amado hermano, retorne por favor conmigo a Daniel capítulo, sí, número 1. Daniel capítulo número 1. Verso 17. Daniel no tenía esa facultad. Dios se la había concedido. ¿Lo tiene? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, dice la Biblia, y sueño. Y como Dios le había dado ese don había servido ahora para ser considerado como el intérprete, sí, del sueño de Nabucodonosor. Ahora bien, entremos en materia, entremos en estudio. ¿Qué sucede luego de que este hombre manda así a llamar a sus astrólogos, a sus adivinos, y todos sí no le pudieron dar la interpretación? Veamos pues el verso 19. Daniel está presente, dice la Biblia. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, recuerde que Belsasar era un sobrenombre, sí, lo nombraron como al nombre del dios de Babilonia. Dice versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Dice ahí, casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ahora recuerde, el rey a viva voz, en público, en medio de tanto consejero, anuncia su sueño. Daniel o Belsasar, que es el mismo, está presente y escucha el sueño. Y Dios, en el mismo momento que el mismo rey le hablaba de su sueño, Dios le estaba concediendo a Daniel la interpretación del mismo. Amados hermanos, Dios estaba revelando a Daniel lo que habría de acontecer en Babilonia, sobre todo en la vida de Nabucodonosor. Mis queridos hermanos, la Escritura nos menciona que Daniel se quedó atónito por un lapso casi como de una hora. Pero lo más crucial de este asunto era que Daniel tenía hasta cierto punto algo de temor decirle al rey lo que significaba el sueño. Amados hermanos, no todas las cosas muchas veces que Dios permite revelar son para nuestro bien.
No todas las cosas que Dios permite en nuestra vida muchas veces suelen ser para bendecirnos. A diferencia de los mensajes actuales que usted puede escuchar en la televisión cristiana o en la radio cristiana, que son de prosperidad, que son de bendición. Si bien es cierto, yo abogo por ese tipo de, diríamos así, de bendiciones para el pueblo, no necesariamente muchas de esas bendiciones terminan recayendo sobre el pueblo cristiano. Así como Dios bendice, Dios también puede maldecir si una vida se encuentra en obstinación, en rebeldía y practicando el pecado. No esperemos que Dios haga recaer bendiciones cuando la vida del hombre se encuentra caminando en desobediencia. Si quiere ver un caso palpable bíblico, acompáñeme por favor al libro del Génesis y veamos lo que el Señor tiene que decirnos referente a dos tipos de noticias, buenas y malas también. Libro del Génesis. Capítulo número 40. Génesis capítulo número 40. ¿Lo tiene? Tomamos como referencia a un hombre llamado José, que al igual que Daniel, Dios le permitió también a él revelar, los sueños y dar sus interpretaciones. Aconteció, dice la Biblia, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, es decir, que cometieron una falla. Verso número 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Recuerde el don o la virtud que tenía José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos, ¿a quién se los puso a cargo? A José. Y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Verso 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Recordando, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Tenga presente esto. El sueño parecía ser algo sincronizado, pero su significado era muy distinto el uno del otro. Verso número 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel, de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid, es decir, una planta de uva, delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Verso 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son tres días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Sencillo el sueño, también sencilla su interpretación. Pero recuerda,
recuerde, en esa cárcel habían dos hombres, un copero, pero también había un panadero. Veamos que eso no es el panadero. Verso número 14. Acuérdate, le dice José, obviamente, a quien al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Avanzo, versículo 16. Recuerda estas palabras. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, y aquí quiero hacer un alto. ¿A quién no le agradaría que siempre todo lo que sueña o todo lo que se trate acerca de él sea para bien? Pregunto, si usted va a un médico, ¿qué quisiera recibir de noticias de parte del médico luego de que lo ha revisado, luego de que lo ha evaluado? Sí, cosas agradables o cosas desagradables. ¿Verdad? Mucha gente no va al médico por temor a que el médico le diga: usted tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquello, y si no entra en este mismo momento en tratamiento, hasta se puede morir. Y por eso mucha gente no va al médico. Como cuando la gente también sabe que tiene dolor de muelas y no busca, en este caso, a los odontólogos. ¿Sí? Amados hermanos, mucha gente, trasladándolo esto al punto espiritual, mucha gente, viviendo una vida totalmente desentonada a la voluntad de Dios, solamente quiere escuchar de parte de ese Dios el bien. Todo cuanto hace o todo cuanto a él le sucede, simplemente quiere que todo sea para bien. Pero déjeme decirle algo: Dios obra para bien con aquellos que están también bien con él. La Biblia nos enseña ahora en este segundo caso lo siguiente. Viendo, dice el verso 16, el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Verso 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, dice ahí, 3 días son. Al cabo de 3 días dará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y hasta ahí le llegó. Amados hermanos, Dios puede dar a conocer su voluntad a través de sueños, visiones. Esto ya lo hemos visto en otros estudios del mismo libro de Daniel. Pero recuerde, no todas las interpretaciones de esos sueños pueden llegar a ser favorables para nuestros intereses. Usted tiene que entender que si su vida, porque nadie más que usted mismo sabe cómo anda delante de Dios, usted mismo deberá saber si cuando tiene algo de parte de Dios que le anuncia, usted debe de entender que muchas veces en ese mal caminar también mala será la interpretación para su destino. Recuerde que Nabucodonosor era un hombre muy orgulloso y no hace mucho tiempo había levantado una gran estatua para su gloria. Ahora dice la Biblia que Daniel, si recordamos por favor al capítulo 4, luego de escuchar ese sueño, este hombre se turbó porque sabía que la interpretación del mismo iba en contra de ese rey orgulloso. Y ese hombre enfurecido bien podía mandar a matar si no le podían de alguna manera revelar su sueño favorablemente. A un profeta de Israel, llamado Jeremías, muchos reyes no lo consultaban porque cada vez que lo mandaban a llamar, siempre interpretaba para mal. Siempre interpretaba para destrucción. Y cada rey que pasaba así, cuando escuchaba a Jeremías, decía: de ese hombre yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque cada sueño, cada revelación, cada interpretación, cada palabra de Dios para los reyes que pasaban por el trono, todas sus interpretaciones siempre eran de juicio, de condenación, de pecado y de turbación. Y claro está, iba acorde a la condición de los reyes. La Biblia menciona que luego de que los reinados comenzaron uno tras
otros a estar sobre Israel, todos los reyes comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando uno anda mal con Dios, mal también será lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No podemos recibir de Dios algo favorable si nuestra vida es del pecado. No podemos recibir de Dios misericordia si andamos en rebeldía. Ahora dice la Escritura en el capítulo número 4, verso número 19, en su segunda parte, dice: Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía, dice ahí, desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Nuevamente le dice, verso 22, tú mismo eres. ¿Se acuerda usted del primer sueño en la estatua? La cabeza de oro, ¿quién era? Era interpretado como el rey Nabucodonosor, juntamente con todo su imperio. Hasta ahí me imagino que el rey dijo: perfecto, así como ese árbol que todo, ¿verdad? Todo lo cubre, todo lo abarca y es fructífero, qué bueno que sea yo. Pero mire lo que sigue aconteciendo. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Verso 23. Y en cuanto a lo que dio el rey, dice ahí, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa, es decir, el tallo, ¿sí? Mas el tallo o la cepa, dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Cuál era la interpretación? Verso 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. ¿Qué es lo que estaba interpretando Daniel? Amado hermano, Nabucodonosor había florecido sobre todos los reinos del mundo. Nabucodonosor había sido un instrumento de Dios para castigar a Israel y a todas las naciones vecinas en sí mismo. Pero el reinado de Nabucodonosor había crecido tanto como también su orgullo. Este había sido prosperado, pero se había olvidado de que todo cuanto él tenía, Dios se lo había provisto. De ahí la interpretación, sí, de ese ser espiritual santo, como lo dice la Biblia, que bien pudo haber sido un ángel de Dios. La Escritura menciona en cuanto a esto, acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo número 103. Este varón que dio el rey Nabucodonosor, bien pudo haber sido un mensajero de Dios, sí, es decir, un ángel. Salmos capítulo 103, verso 20 al 21, nos dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, y ponga atención a esto, que ejecutáis su palabra
Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Este rey había crecido, se había fortalecido, pero Dios, que conocía el porvenir de Nabucodonosor, sabría que el orgullo de este hombre rompería esa barrera. Y había sentenciado sobre Nabucodonosor un mensaje, sí, de humillación. La Biblia menciona que este hombre habría de ser, sí, prácticamente tratado como una bestia del campo, y que 7 tiempos, es decir, aproximadamente 7 años, pasaría fuera de su trono, tratado como se tratara a un animal, sí, silvestre. Ese tiempo Dios lo había destinado para este rey. ¿Cómo reaccionó este rey luego del mensaje? Daniel capítulo 4, verso 26 nos dice lo siguiente: y en cuanto a la orden, verso 26, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y aquí quiero entrar en detalle. ¿Luego de qué cosa? De que reconozcas que el cielo gobierna. Amados hermanos, no gobiernas tú tu hogar. Dios es el que debe de gobernar tu casa. No gobiernas tú tu vida. Es Dios el que debe de gobernar tu vida. Mucha gente, sí, en su orgullo, en su vanidad, en su ego, pretende, o en su propia autoridad, pretende ponerse por encima, aún inclusive del poder de Dios. Amados hermanos, el hombre no se manda sobre sí mismo. Dios es el que tiene que mandar sobre tu vida. ¿Qué sucede, mi querido hermano, cuando alguien quiere pretender ser más que Dios? Que alguien en su ego, en su propia egolatría, quiere ser más que Dios, va a recibir condenación. Acompáñame por favor al libro de los Proverbios y mira lo que Dios nos recomienda a ti y a mí como seres humanos. Proverbios capítulo número 21 nos dice el Señor. Proverbios capítulo número 21. Verso número 4. Proverbios capítulo 21, verso número 4 nos dice el Señor. ¿Ya lo tienes? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. ¿Cómo los cataloga el Señor? ¿Qué dice ahí? Son pecados. Mire, mucha gente piensa que este tipo de manifestaciones no son ofensivas a Dios, pero la Biblia dice que la altivez, el orgullo y los pensamientos de los hombres inicuos o impíos son sinónimos para Dios ¿de qué? De pecado. Y usted y yo sabemos por la Escritura que la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, este rey estaba siendo sentenciado, pero con algo de misericordia. ¿Por qué digo esto? La Biblia menciona, sí, en Daniel capítulo 4, que cuando Dios le habría de humillar a este hombre, le habría de dejar, sí, luego de su juicio, ¿qué cosa en tierra? El cepo de la raíz. Es decir, que su reino, cuando él lo habría de perder momentáneamente, no le sería quitado. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrarle a este hombre que el cielo gobierna sobre esta tierra. Yo sé que el hombre, si quiere gobernar a su antojo esta tierra, pero Dios les priva, mi amado hermano, y muchas veces acorta la vida de los hombres cuando estos se ponen en contraposición de Dios, cuando se ponen en rebeldía con Dios. ¿Cuántas veces tú quieres estar por encima de la autoridad que Dios ha puesto y tú, amado hermano, recibes las penosas consecuencias? Amados, todos nacemos bajo la autoridad de Dios. Aún los hijos nacen bajo la autoridad de sus padres y de la autoridad de los padres está también la autoridad divina. Cada vez que tú te rebelas contra un padre, te estás rebelando contra la autoridad de Dios mismo en tu vida. Amados hermanos, el rey había recibido una sentencia con misericordia. El reino, de acuerdo al cepo de este árbol, no sería quitado permanentemente. Volvamos por favor a Daniel capítulo número 4.
Verso 27. Belsasar, luego de darle la interpretación del sueño al rey, le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados, es decir, le está diciendo de frente: tú eres pecador. Habría que tener mucha valentía para decirle a un rey soberbio y orgulloso que era un hombre pecador. Recuerda, este hombre era caprichoso. En el primer sueño, cuando nadie le dio su interpretación, pregunto: ¿qué mandó a hacer este rey? Mandó a matar a todos los consejeros del rey. Ahora Daniel le dice en la cara al rey: acepta mi consejo. Es decir, tú no te la sabes de todas. Tú puedes equivocarte también. ¿Cuántas veces pasó eso en la casa? Palabra que sale del padre es ley. Y a veces los padres nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces nuestras esposas nos dicen: pero mi hijo, eso no es así como usted lo quiere hacer? Piense, medite. No, es que yo tengo que hacerlo así porque así también lo hacían en mi casa. Y a veces los hombres nos equivocamos en las decisiones. A veces es bueno reconocer nuestros errores y también aceptar consejo de los demás. ¿Cuántos suelen aceptar consejo? Amén. Usted como padre, usted como esposo, como hijo de Dios, no es infalible. Es falible, es humano y tendemos a equivocarnos. La Biblia así le dice a este hombre: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación. ¿De qué cosa? ¿De tú? ¿Por qué le dice esto Daniel? Porque este hombre tenía, penosamente, aun cuando era un hombre muy poderoso, si usted se dará cuenta, tanto en el capítulo 2 y en el capítulo 4, un hombre que no podía conciliar su sueño con tranquilidad. ¿Por qué, amado hermano? Porque todo hombre que no camina bajo la misericordia de Dios no podrá llegar a tener la paz que solamente Dios se la puede dar a quienes vienen humillados delante de Él. Bien ha dicho el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo te la da, yo te la puedo dar. Él te da una verdadera paz. Él quita toda carga de opresión de tu vida y puede poner la tranquilidad que el mundo no te la puede brindar. El rey habrá aceptado el consejo de Dios y de Daniel. ¿Qué nos dice el Señor? Verso número 28. Todo esto, mira lo que dice la Biblia, vino sobre el rey Nabucodonosor. Es decir, ¿escuchó consejo? No, sino que por el contrario, pese a que Dios le advierte lo que le habrá de pasar, dice la Biblia que todo igual le vino a él. Amado hermano, mucha gente suele decir: guerra avisada no mata gente. Pero hay a veces ocasiones en las que el hombre, aun cuando se les advierte, aun cuando se les anuncia, se les alerta a que enmienden su vida, a que busquen de Dios, a que se vuelvan al Señor, a que comiencen a orar, comiencen a buscar la presencia de Dios, los hombres se hacen duros de corazón y mientras más endurecidos, más listo se encuentra el juicio y pronto caerá sobre ellos. ¿Cuántas veces usted, amado hermano, si tiende a conversar con un pariente, alertándolo del juicio de Dios, también de la misericordia, pero los hombres se alejan y se ponen más distantes de esa gracia, haciendo recaer sobre ellos un repentino juicio? Es bien sabido, mi querido hermano, que Dios siempre en su misericordia, primero nos da tiempo, nos da en su paciencia tiempo para arrepentirnos, pero los hombres alargan esa misericordia y se entorpecen en sus mentes y en sus corazones y, amado hermano, caen en el juicio de Dios. La Biblia dice en el verso número 29, luego de que es advertido el rey, al cabo de 12 meses, es decir, al cabo de un año, luego de haber tenido ese sueño perturbador, luego de que fue advertido de que Dios le habría de traer un juicio, el rey se paseaba, el rey caminaba sobre todo este imperio y en un momento de vanidad y de orgullo logra
lo siguiente. Miren, verso número 29 al 30. Al cabo de 12 meses, paseando, dice la Escritura, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estas palabras las escucho a veces en los hogares. Yo he comprado la casa, yo te tengo llena la nevera, todo lo que hay yo te lo traigo, todo cuanto está aquí, sí, con esto me ha costado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Alabe si puede alabar. Todo lo que hay aquí es mío. Todo esto yo lo he traído. Amado hermano, ¿estás seguro que todo lo que está en tu casa te pertenece? Ay, hermano, así dicen las Escrituras, seguro. Porque no has entendido que Dios en su misericordia te ha dado salud, te ha dado vida para que puedas con tus fuerzas, sí, poder obtener lo que tienes. Más bien no sería fácil decir: es Dios el que me lo ha dado y yo soy un administrador de sus bendiciones. Yo soy tal, yo soy fulano de tal, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Seguro que el título, sí, tú te lo has ganado, o Dios te ha dado lucidez de mente para que puedas superar a muchos y puedas llegar en el lugar donde Dios te ha puesto. Amados hermanos, la Biblia nos advierte frente a este tipo de criterios. Acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 12. ¿Lo tienes? Verso número 3. En adelante. Dice el Señor, Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante. Romanos 12. ¿Lo tiene? Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, y esto es Pablo hablando de la iglesia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Oye este consejo: que no tenga más alto concepto de sí. Es decir, puedes haberte superado en la vida, pero para los ojos de Dios, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, nadie puede pretender ser alguien superior a otro, aun cuando se pare aquí en este altar. Porque mientras más alto el Señor nos pone, más al servicio de los hombres debemos de estar también. Amén. Dice la Biblia que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí. ¿Cómo debemos de pensar? Con cordura. Hay quienes, mi amado hermano, penosamente, y aún en el ámbito cristiano, si no le dice primero apóstol, no le acepta que lo llame por el nombre. Amén. Digo, hermano, ¿qué hermano? Apóstol. Amado hermano, al único que hay que darle gloria, honra, poder y alabanza es al Cristo crucificado, aquel que dio su vida en esa cruz por mí y por ti también. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es verdad, hay quienes a Dios ha puesto en un puesto de mayor dignidad que otros y merecen respeto, por supuesto que sí. Pero no porque estén puestos en un sitial más alto, ese puesto servirá para estropear o pisotear al resto del cuerpo. Amados, acompáñenme al mismo libro del Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2. Más adelante, Filipenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 3. Filipenses capítulo 2, verso número 3. Nada hagáis o nada hagamos por contienda, es decir, por pelea o por riña o por competencia o por vanagloria. Es decir, ¿para qué? Para que el pueblo me aplauda o para que el pueblo me reconozca que soy algo superior. Nada hagáis ni por contienda o por vanagloria, sino ¿cómo? Mira lo que dice el Señor. Antes bien, con humildad, estimando, y póngale asunto a esto, mi querido hermano, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? ¿Qué dice? Como superiores a él mismo. Si tú eres doctor, y aquí hay, y no quiero descartar o minimizar la labor de otros, tengamos mucho cuidado con eso, porque para Dios todo así, toda función que podamos tener, hablando en cuanto a ejercicio para ganarnos la vida, es de honra ante los ojos de Dios. Pero si aquí hay un doctor y le toca sentarse al lado de alguien que de pronto simplemente es una persona que vive haciendo, de pronto como trabajan aquí al frente, haciéndole a la chamba, como dicen, recogiendo basura para poder subsistir, ambos ante los ojos de Dios y de la iglesia son lo mismo. Y merecen sentarse en el mismo puesto, en la misma banca y recibir la misma presa a la hora de ser despachado en el almuerzo. ¿Me estás oyendo? Amén. Porque en Dios nadie es superior a nadie. La Biblia nos dice, y ten claro el concepto, verso número 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, ¿qué dice? En vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, Él nos puso a nosotros el ejemplo. Volvamos a Daniel capítulo 4. ¿Qué dijo este hombre? Mi mano y mi poder, ¿qué cosa? Hicieron todo este reino. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué Dios le había mandado advertir? Que el reino, que él tenía, estaba gobernado ¿por quién? Por el cielo. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación,
y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Se cumplirá esta palabra en la vida de Nabucodonosor? ¿Qué piensa usted? ¿O el próximo viernes lo analizaremos? ¿Lo terminamos? Palabra viene sobre el rey. En el mismo momento en que él está dando pretensiones de vanagloria sobre su séquito, ahora Dios le da una sentencia. Dios lo humilla y le dice que habría de ser visto como un animal del campo. Amado hermano, porque todo aquel, y recuerde esto, en Dios todo aquel que se humilla será ensalzado, pero todo aquel que quiere ensalzarse, mi querido hermano, sí, fuera de ese contexto bíblico, ha de ser tratado sí, con desprecio. La Biblia nos enseña, versículo número 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, es decir, que su mente fue trastornada. Fue trastornada. En un abrir y cerrar de ojos, la mente de Nabucodonosor sí colapsó. No sé qué le atacó. Muchos mencionan que la enfermedad que tuvo este rey fue la licantropía. No sé si usted ha escuchado este término. Sí, esto se asocia a los hombres lobos. Se han de haber escuchado el término. Pero la licantropía, si bien es cierto, es un término, sí, el cual se lo asocia con este tipo, diríamos así, de eventos. También se lo atribuye a los hombres considerados como animales o bueyes. La Biblia menciona que Nabucodonosor, sí, fue trastornado. Verso 33. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Dónde estaba la gloria ahora de Nabucodonosor? ¿Dónde estaba el reinado? ¿Dónde estaba la majestad? ¿Dónde se encontraba esa sabiduría y ese poder que tenía? Dios lo hizo colapsar en un abrir y cerrar de ojos. Y así caerá el juicio sobre los desobedientes en el momento que en mayor esplendor te sientas, sí, en el suelo quedarás. Tú tienes que entender, Dios no es nuestro juguete. Dios no es nuestra burla. No te engañes, mi querido hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú estás sembrando en la carne, de la carne se va a cosechar corrupción y muerte. Dios no es un juego. De pronto tú entras y sales cada vez que a ti te da la gana en el Evangelio. Un día te afirmas, otro día vas para atrás. Un día estás en la barra, otro día estás en la iglesia. Un día estás con 2 o 3 mujeres, otro día estás supuestamente fiel a tu mujer. Todo lo que tú siembras, mi querido hermano, vas a cosecharlo. Te podrás burlar del pastor, te podrás burlar de tus hijos, de tu mujer o de tu esposo, pero de quien no te vas a burlar nunca es del Espíritu Santo. Si tú ofendes ese cuerpo, el Señor te dará factura sobre ese cuerpo también. Nabucodonosor ahora era un animal. La Biblia nos dice, verso número 33 en su segunda parte, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Amado hermano, pregunto, ¿qué diferencia de esto a esto? ¿Verdad? Verso 30.
34. Los 7 tiempos pasaron, mas al fin del tiempo, dice la Biblia, yo, hablando ¿quién? El rey Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? ¿A dónde deben de estar mirando los ojos de los santos? No a tu orgullo, no a tu trabajo, no al dinero que llevas, sino al cielo, porque de allá viene la provisión de los hijos de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No pretendas de decir, yo traigo el dinero, y si te cae una buena enfermedad, si te hay un accidente y medio te matas, no quedas ahí, sí, de pronto parapléjico en una silla de ruedas. Y hasta ahí llegó tu potencial, hasta ahí llegó tu orgullo, que hasta tienen que limpiarte tus partes íntimas porque has quedado totalmente, sí, deshabilitado de estas habilidades. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. ¿A dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mi razón, porque aquí me afectó el Señor en la mente, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Oiga, pero pregunto yo, ¿acaso no hubiese sido mejor tomar el consejo antes de la desgracia? Usted muchas veces le dice a su hijo que es mal llevado, le dice a su hijo que es necio, le dice a su hijo, sí, que en ese sentido, sí, es rebelde porque obedece al palo. Y a veces entre el pueblo de Dios pasa lo mismo. Dios hablándole con el mensaje, Dios tratando con cada texto bíblico, y el pueblo necio, el pueblo duro, y espera ser tratado como lo fue tratado Nabucodonosor. Dios diciéndole, congrégate, Dios diciéndole, ora, Dios diciéndole, alábame, Dios diciendo, sale a predicar, Dios diciéndole, no te apartes de mi mandamiento, pero el pueblo necio. No he venido peleando con mi mujer, gracias a Dios. Amado hermano, pero si Dios nos alerta, es porque Dios quiere prevenirnos para no caer, amados hermanos, en el juicio de Dios. Muchas veces las cosas que nos suceden es por rebeldes. Las cosas que nos pasan es por necios. Señalamos y cuestionamos a nuestros hijos que no nos obedecen a la voz, y nosotros que estamos supuestamente en una edad madura hacemos lo mismo que ellos hacen. Dios hablando y nosotros siendo rebeldes a la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios se pasa por alto, entonces Dios tiene que entrar con vara también. Porque Dios a todo aquel que llamas como hijo, lo corrige también como a hijo. Y eso sí le digo, más duro pega papá que el papá de acá. Si no, pregúntele a David. Amados hermanos, la Biblia nos dice, y alabé, verso 34 en la segunda parte, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ahora ya no era de él, ahora de quién era. Ay, cierto, ya no es mi hogar, ya no es mi dinero, ya no es mi salario, ya no son mis fuerzas, ya no es lo que yo traigo, ahora todo es de quién. Tu vida es de él, cuyo dominio es sempiterno, y su reino ya no era de él, gloria a Dios, ahora era de Dios, por todas las edades. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son, óyelo bien, me incluyo ahí yo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, ¿qué dice? Hay quienes pisan como por encima de los demás. Si lo mira mal el empleado, hasta lo multa. A mí no me gusta hablar de política, pero amado hermano, sí, ¿en qué corrupción que vivimos? Y no aquí, me refiero a todo el mundo.
Amados hermanos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, pero hay quienes sí se lo dicen. ¿Qué haces? Señor, ¿y por qué te llevaste a mi hijo? ¿Y por qué lo mataste? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquello? Oiga, que hay que tener sangre en la cara para reclamarle a Dios, al dueño del circo. Porque aquí, amado hermano, nosotros somos en Él sus sirvientes. Óyelo bien. La iglesia de Cristo, si bien es cierto, ha sido comprada con precio inalcanzable, la sangre de Jesús. Si nos ponemos de tú a tú, nosotros somos el polvo en los pies de Dios. Y el hecho de que seamos hijos de Dios, debemos de aceptarlo con humillación y sencillez. No con una vana pretensión. Ah, yo soy hijo de Dios, cuidado. Conmigo no te metas porque conmigo, sí, está Dios. Cuidado, no, hermano. Tranquilo. Que mientras más humillados estemos, sí, la gloria de Dios se manifestará poderosamente también en nosotros. La Escritura nos advierte y nos dice, verso 36, en el mismo tiempo, claro está, después de haber ¿qué cosa? Reconocido. En el mismo tiempo, mi razón, dice Nabucodonosor, me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amado hermano, aprendamos con la vida de este hombre, y si tú estás en una misma actitud, busquen humillación a Dios, porque el Señor, amado hermano, engrandece solamente a los que viven siempre humillados bajo su poderosa mano. Alaba a Cristo de la gloria en esta hora. ¡Aleluya! A Él el reino, a Él tu hogar y tu vida también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Tu palabra, Señor. ¿Quién contra ella? Mis caminos son polvo delante de ti. Solo tú, mi Señor, tienes el poder de mi hogar. Con mi mente, oh Dios, y con mis fuerzas, no he podido alcanzar. Has sido tú, mi Dios. No son mis habilidades, no son mis destrezas, es tu poder y tu misericordia. Si algo he podido escalar, todo ha sido de tu mano. Señor amado, ayúdame a tener, tal cual como lo leí en Filipenses, este mismo sentir que tuvo Cristo, el de caminar aún en esta tierra. Si bien es cierto, como hijo de Dios, se presentó a sí mismo como el servidor de todos. Señor amado, sea yo estimado, oh Dios, a tus ojos. Si he caminado en orgullo, si he caminado, oh Dios, en rebeldía, si he caminado en vanidad o con una egolatría, en el nombre de Jesús te pido perdón. Perdóname, Señor, si he mirado a mi prójimo por encima del hombro, si he mirado a mi hermano por encima de mi hombro, porque, oh Dios, hoy he entendido que tú no haces acepción de personas.
A todos tus hijos los tratas por igual. Señor amado, sigue tratando con mi carácter. Sigue tratando, Señor, con mi personalidad. Y hazme humilde de corazón, manso, Señor, porque así tú me lo demostraste cuando caminaste en esta tierra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.